Ya se está grabando y demos inicio ahora sí a la clase del día. Para empezar la clase me gustaría en primero ver si tienen dudas con lo que se estuvo trabajando AutoCAD el día viernes. ¿Alguna duda respecto al video? Buenos días. Pues a mí me quedó todo muy claro. Pues fueron como este indicaciones básicas, pero que sí son de gran ayuda. Ok. ¿Alguien alguna pregunta respecto al manejo de AutoCAD? Como comenta ahorita Mayagoitia, fueron herramientas básicas, ¿verdad? Son pues las herramientas esenciales para el diseño en 2D. Entonces, todavía falta analizar algunas otras cosas, como las acotaciones, como las impresiones. Faltaría también terminar de ver algunas herramientas por ahí y la parte de diseño en 3D, pero en esta base, que pues, literalmente son las bases de AutoCAD. ¿Alguna pregunta? Profe, Mande. yo me fui al rancho todo el fin de semana y no me llevé equipo. ¿Le puedo subir la tarea al rato? Híjole, está bien. Nada, si no, no hay problema. No, está bien, está bien. Acabo que está fácil. Sale, profe, gracias. Va. Bueno, por ahí creo que ya revisé casi todas las tareas, y no sé, es que todas. Hice algunos comentarios, pero en general eh, manejaron AutoCAD. Eh, pues para sus inicios supongo que está bien. Solo hay que poner atención ahí, que hubo quien usaba la P o la D, pero era solamente como el contorno externo y no ponía el contorno interno para que se viera que es una P. O por ahí también en las distancias que manejaron, el grosor de la letra. Son cositas que sí se llegan a notar, ¿vale? Únicamente para que chequen ahí si les comenté algo al respecto y sean más conscientes para las siguientes tareas. Vale. Ahora vamos a continuar con lo que nos quedamos la última clase, la del día jueves. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo el día jueves? ¿Quién se acuerda? Pues prácticamente vimos la historia de los generadores eólicos y de los molinos de viento. Sí, pero un poquito más a detalle. El día jueves, ¿qué vimos? ¿Qué estuvimos viendo el día jueves? Vimos los molinos post-mill, sí, creo que ese era el nombre, Sí, no recuerdo. correcto, correcto, correcto. Tenían, pues estaban hechos como una estructura, como una tipo casita, y de ahí salía el molino, algo así. Algo así. Bien, 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 bien. Estuvimos analizando lo que sería el molino de viento de eje horizontal europeo, específicamente el post 1000. ¿Sí? Vimos por ahí que hubo como que tres problemáticas principales a solucionar para la implementación de estos molinos. ¿Alguien recuerda cuáles eran? Que se dirigiera hacia la dirección del viento, la transmisión de eje horizontal a vertical y el freno, ¿no? O la Así manera es. de... Muy bien. Efectivamente, las tres problemáticas que presentaba
este cambio de molinos era primero la transferencia de potencia de eje a eje, segundo pues poder direccionar el molino hacia donde incide el viento, y el tercero era tener que detener el rotor pues en caso de que así se requiera. ¿Va? ¿Alguien recuerda cómo se solucionaron estos problemas? Bueno, la transmisión fue como con una caja de engranes que se interconectaba a 90 grados. No recuerdo el nombre, pero algo de Corona. Ok. Y el freno, pues volteando la estructura completa hacia el lado contrario de la dirección del viento, I think. Ajá, sí, más o menos. Y el tercero, cómo se orientaba. ¿Alguien recuerda cómo se orientaban? Inclinaditos, ¿no? ¿O a qué se refiere? ¿Cómo hacía para que el molino girara a la dirección de la que venía el viento? Se giraba toda la casita con un sistema de... no recuerdo el nombre, pero se giraba toda la casita. Eh, sí, pero, o sea, sí. Toda la casita era la que giraba, pero ¿qué hacía? ¿Qué elemento o qué cosa hacía que se ayudara a orientar el molino de viento? Recordemos que en el caso del post mill era literal una casa suspendida sobre una viga, ¿verdad? Con un solo punto de apoyo que ayudaba a girar, pero en sí, ¿qué era lo que te hacía girar? ¿Qué era lo que orientaba la estructura? Pues debajo de la casa había un sistema como de borne, ¿no? Y que así se refiere a eso, es que no entiendo muy bien a qué se refiere. Jeje. Jeje. A ver, está la estructura acá. Está esta estructura, ¿verdad? Ya, ¿ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Está la estructura, ¿sí? Tenemos la casita, tenemos el soporte. ¿Y qué es lo que hacía que girara? ¿Qué te ayudaba a girar la estructura? que tiene solo un punto de soporte, ¿no? Y aparte, además de eso, ¿qué otra cosa te ayudaba a que tú orientaras el molino de viento? Pues el propio empujo del aire, ¿no? Lo iba moviendo a donde estuviera el flujo. No necesariamente. ¿Qué pasa si La, viene... la casa, ¿Ven aquí este palo que sobresale? Y no había un señor que era el que lo movía. Exacto. Aquí en estos diseños todavía es un movimiento como que tú tenías que hacer. ¿Sí? Literal, el señor salía, agarraba de aquí y empujaba el molino. ¿Va? Entonces recuerden, solo recuerden eso. Que para solucionar eso, estaba como que este palo sobresaliendo. Bueno, ahora sí. El día de hoy analizaremos lo que sería el molino de viento de torre o el tower mill. ¿Va? En el caso del molino de viento de torre, pues es el molino que ubicamos así a primera vista como el típico molino de Holanda. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia que va a tener respecto al post mill? El hecho de que este diseño se monta en un ensamblaje de tal forma que el eje del molino va a quedar únicamente en la parte superior, como en la tapa, ¿sale? Y esta tapa es la que gira.
¿Cómo es que gira? Pues gracias a que se implementa un riel de apoyo en el edificio. Entonces es literal una torre que permite que la tapa de la torre pueda girar con un sistema de rieles de apoyo. ¿Va? Ok. La representación más aproximada, más cercana de este diseño data de 1390 más o menos. Y pues ahorita Holanda tiene muchos molinos de este tipo que todavía son funcionales. ¿Va? Entonces, pues es este bonito molino, ya saben. Si piensan en Holanda, pues parte de las cosas que podrían imaginar serían estos molinos. Ok, ¿cómo se estructuraban? En lo que sería la base, usualmente la base pues era una casa habitación, era literalmente un lugar donde vivían o viven los que cuidan de estos molinos. Y se construyen con lo que sería un andamio debajo del nivel de la tapa, ¿sí? Para poder tener acceso a este nivel. Entre sus aplicaciones podíamos encontrar principalmente el bombeo de agua. ¿Por qué el bombeo de agua? Creo que en sesiones pasadas se las había comentado. Porque Holanda está construido sobre agua, ¿no? Porque Holanda se encuentra a un nivel abajo del nivel del mar, entonces por ahí pues el agua del mar, recordemos que se metía a las tierras y era necesario sacar esa agua. Entre otras aplicaciones que se utilizaban, pues tenemos el ya conocido molino de semillas para moler semillas o como un aserradero. ¿Para qué? Para cortar madera. ¿Sale? Aquí podemos ver lo que sería un pequeño diagrama de este molino. Podemos ver que tenemos el eje principal del molino como tal. Sí ven mi mouse, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Entonces tenemos el eje, mismo sistema de Cohen Gear, lo que sería corona y engrane dentado. Este era el que nos hacía el cambio de potencia de ejes y nuevamente ya en la parte inferior de la estructura, en la parte de abajo de la torre, encontramos el sistema para su aplicación. En este caso sería un sistema un poco más orientado a el bombeo de agua, ¿sí? Aquí sería algo parecido a... no sé si ubican, bueno, si ubican. Los sistemas que transformaban originalmente la corriente de agua a energía mecánica, que era como una rueda gigante que hacía girar el río, pues hace lo mismo, solo que ahora saca el agua en este diagramita, ¿va? Ok. El molino más grande en este diseño de Tower Mill que se ha estructurado, que se estructuró, tenía 37 metros de alto y una base de 12 metros de diámetro. Estamos hablando pues de un molino enorme, ¿verdad? Con un rotor de aproximadamente 30 metros. Este fue construido en Reino Unido en 1812 y se tuvo que demoler en 1905 después de que una tormenta pues lo dañó gravemente. Entonces, con esto podemos entender qué cosa. Han existido grandes molinos de estos tipos, realmente obras estructurales de gran dimensiones, sobre todo por aquellas épocas, y no se llevaban bien con las tormentas grandes. ¿Va? Bueno. Aquí vamos a encontrar dos características principales. El primero, que sería el giro de la tapa, ¿sí? La parte de arriba, digamos, el techo, lo podríamos considerar como una tapa, que estaba montada sobre un riel que buscaba lograr ese giro.
Pero este riel no tan solo buscaba hacer el giro, sino que también buscaba reducir el nivel de fricción en la tapa y la estructura. ¿Cómo es que ustedes reducirían el nivel de fricción en estas estructuras? ¿Qué se les ocurre que hacían? Pues engrasar los rieles. Ok, originalmente podríamos engrasar los rieles, entonces sería metal con metal y grasa, o madera, bueno, madera, para ese entonces todavía era madera. Madera con algo que deslizara. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Pues no sé, como unos tipos valeros o algo así. Efectivamente. O no, ¿Sí? o en esa época todavía no existían. En esa época tuvieron esa misma idea. ¿Cuál era la segunda característica que tenían estos molinos? El hecho de que la tapa y la estructura no tan solo estaban como sobrepuestas por un riel, sino que en este riel llegaron a poner, ahora sí que como dices, valeros, unas rueditas, ¿sí? Que ayudaban a reducir todavía más la fricción que existían entre estas estructuras. De esta forma es que podríamos hacer el giro, que hoy lo podríamos asimilar como si fuera una casa con un valero en medio, ¿sale? Así puede girar. Al inicio, pues obviamente estas bolitas, estas ruedas eran de madera. Posteriormente, ya con el desarrollo de los materiales, se implementaron las ruedas de metal. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo claro? Vale. Ahora. Ok, se me olvidó comentarles que estas estructuras poseían una inclinación aproximadamente de 10 grados. Originalmente, esta gente les daba estas inclinaciones debido a que creían que con esa inclinación el peso se podía distribuir, ¿sale? Ya después se demostró que no es cierto. El peso no se distribuye simplemente con inclinarlo 10 grados, pero sí ayudaba a otras cosas, como ya les había comentado, que es el hecho de la transformación de la energía cinética del viento a la energía mecánica. ¿Va? Entre los desarrollos que existen en los molinos de viento, uno de los más importantes, aparte de la estructura, ha sido las hélices, ¿sí? Vamos a hablar un poco al respecto. En estos casos, ¿qué es lo que hemos visto de las hélices? ¿Qué es lo que les he comentado de las hélices hasta ahora? Que no son aerodinámicas, nada más son así, ofrecen resistencia al viento, pero no son aerodinámicas. Ok, hemos visto hasta el momento que no posee ninguna aerodinámica, simplemente resistencia al viento. ¿Qué más? Que también las colocan en cierta posición para que se... Bueno, por ejemplo, las chinas que estaban colocadas en cierta posición para que se autodireccionen a la dirección del viento. Bien, en el caso de los molinos de viento de eje vertical, específicamente los molinos chinos, la estructura de la vela permitía ese direccionamiento, o más bien no necesitaba una orientación. Independientemente iba a girar el molino sin tener tú que orientar. Se autoorientaban, por así decirlo. ¿Qué otra cosa? ¿Materiales? ¿De qué eran? De madera y de tela. Encontrábamos en esos casos o estructuras de madera o estructuras de tela. Entonces, hablemos un poco respecto al desarrollo de las palas o de las hélices. En el caso de los molinos europeos, los de eje horizontal,
Inicialmente las velas eran tablas de madera montadas, literal tenías la estructura y montabas una tabla de madera. Posteriormente se rediseñó esto, ¿va? ¿Cómo es que se rediseña? Ya no es una pala completamente con pedazos de madera, sino que se hace como un enmayado. Se hacen batientes transversales y longitudinales. ¿Esto para qué? Para que tú puedas poner un pedazo de tela y no quede volando y a la vez ofrezca una resistencia al viento. ¿Sí? Esta estructura se fue como mejorando cada vez. Entonces, de ser simplemente una cuadrícula de madera en la cual ponías tú la malla, llegó a ser algo similar a unas escaleras para poder tener acceso a estas velas y tú poder colocar la tela de forma más sencilla. ¿Sale? Bien. Respecto a los diseños de las velas, algo muy importante que se hizo fue que a la estructura de madera se le llegó a dar una curva longitudinal. Esto ayudaba, ¿sí?, a direccionar el viento y a sostener la tela. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo ya no es simplemente el soporte completamente recto, sino que ya tiene su respectiva curvatura al final. Esto nos ayuda con la aerodinámica y nos ayuda como soporte para la tela. Algo muy importante es que estos mismos desarrollos, esta misma implementación de la curva nos ayuda al aumento de la eficiencia, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve el hecho de que sea una tela que tú puedes quitar y poner? ¿Alguien tiene una idea como para qué hacerlo así? Yo pienso que será pues si se llegase a lastimar, ¿cómo se dice? A dañar la tela y se vuelva a cambiar. Ok, en caso de que la tela se dañe para poder cambiarla. Supongo que sí era útil en ese aspecto, pero no era el principal. ¿Alguien tiene alguna idea del por qué una tela? Yo creo que para los fuertes vientos o tormentas muy fuertes se quitaba la tela, pues, para que no girara tan fuerte, supongo. Como un freno de seguridad o no sé. Así es, tal cual. El hecho de que fuese una tela que tú podías quitar y poner era para eso. En caso de que los vientos incrementaran y pusieran en riesgo la estructura de tu molino, simplemente quitas la tela y pues ya, un freno ahí mecánico que solía tener ya la tapa como tal y nos quitamos de problemas. ¿Sale? Entonces, ese era el principal motivo por el cual tenían este diseño. ¿Va? Ya posteriormente, bueno, aquí vemos un diagrama en el cual te está diciendo cómo fue que se desarrolló este giro que se tenía o que se hizo en lo que sería la cuerda. Así se le dice, la cuerda a la estructura longitudinal, el giro que se le da se le conoce como cuerda. Podemos ver que pues en 1300 no poseía ningún giro, ya por 1600 se le empezó a dar algo de giro a 50 grados, es decir, se le daba un octavo de giro. También a 33, un 33%, o sea, un tercio de los 90. Y el óptimo, ¿a cuánto está? El nivel óptimo de giro en la cuerda es del 25%. Un cuarto es como 12.5 grados. Entonces, más o menos entre los 12 y los 20 es que tú logras encontrar el mayor índice de eficiencia en las hélices. Actualmente en las hélices, ¿va? Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante.
Veamos un poco los dispositivos de control que se tenían. Como tal, el hecho de que tú pudieras quitar y poner una tela de las palas, ¿se puede considerar un dispositivo de control? Pues sí, ¿no? Yo diría que sí. Así es, el hecho de que tú puedas modificar la eficiencia y la dinámica que tienen estos molinos, con el simple hecho de quitar y poner una tela, se considera ya un dispositivo de control. Pero como tal, los molinos llegaron a tener tres principales mejoras. Primera, el cambio mecánico de configuración de las velas, los frenos y el giro automático de lo que llega a ser el molino. Estas mejoras ya se dieron hasta la revolución industrial. ¿Va? ¿Ustedes qué se imaginan o cómo mejorarían ya la estructura de las velas para tú poder tener un mejor control? Algo más sencillo que se les ocurra, así como de quitar y poner un pedazo de tela. Que imagínense quitar y poner la tela de esas velas, o sea, estamos de acuerdo que serán casi 3 pisos los que tienes que subir para quitar la tela. Ahora, eso durante fuertes vientos, nah, que me lleve la chingada. Los frenos, profe. Ok, los frenos, sí, pero ¿qué se te ocurre que harías con el cambio mecánico de las velas, los frenos y el giro automático? ¿Ustedes qué harían para mejorar estos puntos? Pues yo pondría como un sistema como el que usan en los barcos, así con cuerdas, cuando hacía demasiado viento que quitaban las velas para que no se moviera demasiado el barco. Ok, simplemente jalar una cuerda y levantar la vela. Sí, algo así. Efectivamente es una de las mejoras, pero no la principal. Eso sí lo llegaban a implementar antes de la revolución industrial. Pero así algo que tú digas mejora. Vamos a ver. ¿Se les ocurre algo para los frenos? Pues la implementación de un segundo eje, ¿no? De giro. ¿Con qué objetivo? Pues como se usaría más carga para estar transmitiendo el movimiento del viento a dos ejes, pienso que se detendría o igual, pues lo que comentábamos la otra vez, ¿no? Que es importante recordar que hay mucha fricción en esos materiales, pero se podría poner como una caja de velocidades como para frenar como si fuera con motor, pues. Ok. Y para el giro automático, ¿qué se les ocurriría? Tomen en cuenta que es un sistema de control, ya no es tú sales y lo giras, ya tiene que ser solito. ¿No? ¿Nadie? Ok, veamos. Para la solución de lo que sería el primer y segundo avance, prácticamente se implementó una sola cosa. Cambiamos la estructura de las velas a unas que prácticamente eran de madera, pero que se podían abrir. Entonces quitamos la tela y ponemos algo parecido a lo que serían unas cortinas venecianas. Imagínense algo parecido a unas persianas, ¿sí? Ya ven que hay persianas que tienen como un palo que giras y se abre y giras y se cierra. ¿Las han visto? Sí. Pues prácticamente es la misma lógica.
tú pones las tablas de madera de tal forma en que puedas abrir y cerrar a tu gusto. A la estructura de la vela como tal, el hecho de que tú tengas la tabla que se abre y se cierra, se les conoce como springs, y a la manivela que ayudaba a abrir y cerrar, se les conoce como shooters. ¿Sale? Aquí estamos solucionando no tan solo la problemática de abrir y cerrar, sino que al ser un sistema que ya entra un poco más en la automatización, si hacía fuertes vientos, los shooters hacían que se abrieran solito. Como ya era mucha la incidencia, ya no había una resistencia tal que permitiera mantener el springs o las tablas en posición con resistencia. Entonces se incrementaba la velocidad del viento, simplemente digamos que las botaba. ¿Va? De esa forma es que tú llegas a tener las dos soluciones. En primera, el sistema de las velas, para que tú puedas controlar mejor la apertura y el cierre, y un freno aerodinámico. Aparte, pues ya del freno de fricción que suelen tener estas estructuras. Entonces, así es como tú solucionas el problema 1 y 2. Es importante también mencionar que usualmente, en varias ocasiones, podías encontrar un sistema dual en el cual ibas a tener 2 velas de tela y ibas a tener 2 velas con el sistema de springs. ¿Sí? Esto para tener un control medio y tú poder tenerlo con más giro, menos giro y tener mejor dinámica ahí que con el molino. ¿Sale? Ahora, ¿cuál era el tercer cambio que se tuvo? El giro, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer que se oriente solito esta estructura? Aquí lo que se hizo fue agregar algo que se conoce como fan tail o la cola del... ¿Cómo traducirían fan? Porque no es ventilador. La cola de las hélices. Algo así lo podríamos traducir. ¿Sale? ¿Qué es esto? Profe, Mande. este fan tile es como ahora el anemómetro que determina Así es, para la dónde va el dirección. flujo y lo mueve. Ah, ok. Así es. Es muy similar, pero no lo podemos considerar con la misma estructura. ¿Por qué? Estamos hablando de que los molinos de torre son estructuras pesadísimas, ¿verdad? Entonces el simple hecho de que el viento incidiera sobre esta estructura no iba a hacer que girara. Yo creo que antes la rompía. ¿Qué es lo que hacen? Hacen el fantail de tal forma en que es como un pequeño molino que tiene aproximadamente 12 hélices y tiene un sistema de cuerdas de tal forma en que pudiese girar este sistema de cuerdas para que girara toda la estructura. ¿Cómo lo hacían? Pues ellos subían y lo hacían a mano anteriormente. Entonces con esta implementación es que se forma el sistema de forma autónoma, o sea, hace automático. Aquí podemos ver dos pequeñas estructuras. Una que sería como el diagrama general y uno con un poco más de detalle en el diseño interno. Imagínense que ustedes para hacer girar la tapa tenían que subir a la estructura, ir aquí a donde se ve como este pequeño engrane y darle vueltas para que se moviera toda la estructura, ¿sí? Para empezar, son estructuras pesadas, por lo que deberías de tener una fuerza considerable, ¿sí? No cualquiera podía hacerlo. Y además, siempre tienes que estar al pendiente pues, de la incidencia del viento, de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Esa misma lógica de que tú subías y la girabas con la manita, ahora lo hicieron con cuerdas, así de sencillo. Aquí tenemos el fantail, que tenía una cuerda enroscada en sí misma,
Y si giraba de un lado, ¿qué hacía? La apretaba y al apretarla la giraba para un lado. Si giraba para el otro lado, la soltaba y obviamente con un peso adicional hacía que bajara la cuerda y la giraba para el otro lado. ¿Sí? De esta forma es que era posible la autoorientación de las tapas en los molinos de torre. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí cómo es que funcionaban estas? Sí, profe. Muy bien. Aquí podemos ver una imagen con un sistema más completo. ¿Sí? Ya no es solamente el fantail. De forma esquemática tenemos el molino como tal, las hélices, el eje principal. Luego tenemos lo que sería el engranaje dentado con el engranaje tipo corona. Aquí podemos ver al lado del engranaje tipo corona, aquí que dice brake wheel. ¿Qué se imaginan que era eso? El freno. El freno, pero ¿de qué tipo? Aquí está girando. Como de disco. Efectivamente, sí, es algo muy similar a un freno de disco. Aquí está girando lo que sería tu engranaje y si tú lo quieres parar, ¿qué hacías? Pues aplicabas el freno, que sería esta partecita, que aplicaba fricción para detener el molino y pues ya, aparte quitabas las telas o abrías los shooters, ¿vale? Para mover toda la estructura, aquí podemos ver el fantail con la cuerda que les comentaba estaba enroscada en sí misma, el sistema que nos ayudaba a cambiar y direccionar esta cuerda y el sistema que nos ayudaba a orientar respecto a los rieles. Y ya, la estructura pues de la aplicación, que sería el eje de transmisión principal con un engranaje y pues ya, de este engranaje se dividían para las tareas que tú quisieras que se realizaran, ya sea bombeo de agua, moler granos y qué otro, el de la madera. ¿Cuál era el de la madera? Cortar madera. Conocido como Aserradera. aserradero. Muy bien. ¿Sale? ¿Alguna pregunta respecto a este diseño, a esta estructura? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Ok. Ahora, como para apoyar de forma ilustrativa esto que estamos hablando, pues hay un pequeño video que yo creo que al igual que la otra sesión, les paso la liga para que ustedes lo vean. Está corto, si mal no recuerdo está corto. Déjenme ver específicamente de cuánto es. Bueno, no tan corto. Dura 12 minutos, pero hay partes en las cuales no dicen gran cosa, entonces esas se los pueden saltar, ¿verdad? Les paso la liga para que vean el video. ¿Va? Sí, gracias. Ok. Entonces, si no hay alguna pregunta, ya solamente ven el video ahorita. Y con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Creo que en total lo había puesto... ¿Cuántos? No recuerdo si era 1 o 2 videos. Sí, les paso los videos para que los vean. Son interesantes y pueden ver un poquito más lo que serían los molinos de torre y cómo están en la actualidad. Son videos que literalmente se tomaron en Holanda no hace mucho. Entonces, están bonitos. Pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta, algún comentario o algo al respecto, hasta ahí terminamos la sesión de hoy. El día de mañana discutimos estos videos y
damos inicio a un poco a lo que es el análisis técnico de los molinos de viento. ¿Va? Sale, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Hecho. Gracias a ustedes.